Shabbat Shalom, familia. Les saluda el profesor Jorge Navarro. Este bendecido 12 de diciembre del 2020, le damos la bienvenida al servicio de la Quejilá virtual del Centro de Estudio Torá Costa Rica, a nuestro primer bloque, la Parachá. Amada familia, bienvenidos sean a este hermoso Shabbat. Es momento, amada familia, de dejar la presión atrás, de dejar todas esas ansiedades que portamos entre semana. Es momento de educarnos, de estudiar Torá. Recuerden que el Centro de Estudio Torá es un centro de enseñanza basado en metodologías de humanos para poder interpretar la Torá y los evangelios de una manera más precisa, abandonando las ideas preconcebidas, abandonando esquemas enseñados, mandamientos de hombres, y nos basamos netamente en la Torá. El día de hoy es una bendición, la parachá del día de hoy, porque mucha se basa en el estudio directo de la Torá. Vamos a ir a la lectura en 3 de los 4 capítulos. En uno de los capítulos sí vamos a hacer lectura y vamos a complementar con diapositivas, ya que tiene un aprendizaje que consideramos es muy importante y vital para los hermanos que creen en Yeshua HaMashiach y se están acercando a toda verdad. Antes de continuar, hermanos, como es de costumbre, nuestros ancianos Julio Carballo y Mario Mora Robleto nos van a ayudar abriendo el Shabbat y con las oraciones. Don Mario, don Julio, ¿cómo se encuentran? Muy bien, mi hermano, muy bien. Excelente, don Mario. Don Julio. Muy bien, muy bendecido en este Shabbat, deseoso de aprender y que todos aprendamos de la hermosa palabra de la Torá. Así es que, shalom hermanos, y a ponerle ganas a esta hermosa enseñanza. Excelente, mi hermano. Entonces, como es de costumbre, amada familia, nos ponemos todos de pie en nuestros hogares. Nos ponemos de pie y volvemos a ver hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque cuando el rey Shilomo, Salomón, entregó el primer templo, dijo, Padre Yahweh, toda oración que sea dada hasta tu casa de oración, que sea escuchada, y el Padre Yahweh aceptó. Esa es la razón por la cual nos volvemos hacia Jerusalén. Hermanos, asumo ya todos estamos de pie. Nos ponemos todos de pie.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Amen. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos, recítalas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbala en la jama de tu casa y en tus portones. Amén. 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 Don Mario, por favor, nos das palabras de bienvenida para este inicio del servicio chabático. Bueno, buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes, sobre sus casas, sobre sus hogares, a todos aquellos hermanos que nos miran a través fuera de estas fronteras. Que la bendición del Padre sea sobre ellos, sobre su casa, sobre su salud, sobre cada uno. Hoy nos vamos a gozar nosotros y no se olvide que Yahweh es nuestro capitán. Acuérdense que la Torá es nuestra brújula y Jerusalén es nuestro destino. Y nuestro destino final es la nueva Jerusalén. Yeshua es nuestra barca. Entonces, mis hermanos, gocémonos en este día Shabbat. Pedimos al Padre que nos dé sabiduría, entendimiento de todo lo que nosotros aún vamos a aprender en este día. Bendiciones, mis hermanos, y un abrazo desde la montaña. Que el Eterno me los bendiga a cada uno de ustedes, tanto a los niños jóvenes que nos escuchan. Shabbat Shalom. Shabbat, Shalom. Hermano, hermosísimas palabras. Vamos a proceder de inmediato entonces a hacer la oración de la entrega de la Torá. La pueden ver proyectada en sus pantallas en este momento. Bueno, hermanos, por favor repitan conmigo primero en hebreo y luego en español. Barhu et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baet. Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam. Asher bahar banu mikol haamin. Benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Amén. Ok, amada familia, me dan un segundo. Ok, familia, me dan un segundo que debí reiniciar el PowerPoint. Parece es un error temporal, no se va a arrastrar. Por favor, me dan un segundo. Ok, extrañamente no me está permitiendo compartir la imagen. Denme un segundo, amados.
Bueno, amada familia, les voy a ir hablando mientras vamos solucionando el problemita. Confío en Yahweh, lo vamos a arreglar prontamente. La parachá del día de hoy es una parachá de muchísimo aprendizaje, amada familia. La vamos a partir en dos debido a la dificultad de la parachá del día de hoy. Son 4 historias que se narran en una única parachá. La mejor manera de poder cubrir esta parachá es leyéndola directamente, hermanos. Si nos ponemos a navegar dentro de la profecía, si nos ponemos a navegar dentro de todo lo que podemos encontrar en esta bendición de parachá, les aseguro que no terminamos el día de hoy. Pueden ver en sus pantallas la parachá número 9, parte 1, Vallesef y habitó. La historia de Yosef ben Israel. Hermanos, nos vamos a ubicar en el espacio y el tiempo. En la parachá anterior recordemos claramente que Jacob ya había logrado llegar a Canaán. Jacob llegó a Canaán junto con sus 10 hijos y Yosef, que acababa de nacer, el 11º. Pasando por Belén Efrata, muere Rachel dando a luz a Benjamín, al cual ella nombró Benoni, hijo de mi tristeza o de mi dolor, y fue rebautizado por su padre como Benjamín, hijo de mi alegría. En ese momento nos cuenta la historia que Israel, el nieto de Abraham, el hijo de Yitzhak, quien portaba la bendición abrámica, quien portaba la bendición de la primogenitura de la casa y la bendición de que sería multiplicado, venía con sus hijos camino a Canaán, huyendo de su suegro Labán, y se topa con Esab. En la paracha anterior vimos cómo la descendencia de Esab se hace grande y numerosa. Y hoy iniciamos exactamente con la descendencia de Israel. Empezamos a narrar la historia, pero una historia particular. La historia hasta el momento nos ha contado el origen de los 12 hijos, que provienen de Leah y Rachel y de sus siervas, y además que ellos eran diferentes en su manera de criarse. Pero el día de hoy, la descendencia de donde habitó Jacob es contada a través del linaje de Yosef, algo que no enseñan muchas religiones el día de hoy. Te dicen que los patriarcas son Abraham, Isaac e Israel, y no pasan de ahí. Y no te dicen que el linaje siguió a través de Yosef, esa bendición, hasta caer en Efraín. Realmente no hay 5 patriarcas. La bendición pasó directamente de Israel a Efraín, y eso lo veremos más adelante. Pero para entender cómo fue que se empezó a dar esta maraña y cómo es que la bendición no quedó en ninguno de los hijos, debemos entender primero la historia de los hijos y cómo ellos lucharon entre sí. Y la historia de Yosef es la historia que se cuenta, que se narra el día de hoy. Es una historia bellísima, hermanos. Los invito a que pongan muchísima atención el día de hoy. Esta historia que vamos a estudiar regálenme un segundo. Otra vez se me fue el PowerPoint. Esta historia que vamos a estudiar el día de hoy, la historia de Yosef, es vitalicia, tal como se la digo, y se narra en bloques. Procedemos directo a la Torá. Hermano, no les voy a poder presentar las diapositivas en este momento. Algo me está fallando, pero no importa. Gracias a Yahweh sí logré exponer la Torá. Y como somos un centro de estudio Torá, ya estamos más que armados para avanzar, con o sin diapositivas. Hermanos, entonces, vamos a ir directo a Génesis, Bereshit, capítulo 37. Vamos a seguir estudiando la historia de este patriarca, Yosef. Y dice, Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero. Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos como ayudantes de los hijos de Bilhah y Silpá, esposas de su padre.
Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. Hermano, nos vamos a ubicar un momentito en el espacio y el tiempo. En este momento dice que ya Jacob estaba habitando en la tierra donde había habitado su padre Yitzhak, en Canaán. Sí, amados hermanos. Y después nos narra que esta era descendencia de Jacob. Pero vean qué curioso, cuando dice la Torá, pues esta es la descendencia de Jacob, inicia automáticamente proclamando, a los 17 años de edad, Yosef atendía a los rebaños con sus hermanos. Hermanos, ¿cuántos aquí están notando que cuando están hablando de la descendencia de Jacob, arrancan directamente contando la historia de Yosef? ¿Por qué directamente la historia de Yosef y no de Yehudá, que ha tenido un papel tan importante aún hoy día, el cual fue príncipe entre sus hermanos? ¿Por qué no la historia de Rubén, el primogénito, o del gran Leví, de donde surgen los levitas, amados hermanos? ¿Por qué surge hablando la historia de Yosef, este hermano que fue vendido por sus hermanos? Porque a través de Yosef es donde se daría el cumplimiento a la profecía. El siguiente en el linaje del cumplimiento de la profecía es a través de Yosef, como con Abraham. La profecía no se siguió cumpliendo a través de Ismael, sino de Yitzhak. Y como de Yitzhak no se cumplió a través de Esaf el mayor, sino a través de Jacob el menor, en este caso, la profecía y la bendición de que nos multiplicaríamos hasta ser como las estrellas del cielo, vendría a través de Yosef. Sí, hermanos. Por eso claramente dice, esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía a los rebaños con sus hermanos. Aunque ya había vivido todo una gran vida con sus hijos, a pesar de todo lo que habían experimentado, nos narra la Torá y nos da y nos ejemplifica que en sí la vida de Jacob y la descendencia de Jacob, que sería bendita de ahí en adelante, empieza en el momento que Yosef tiene 17 años. Hermanos, no se los digo yo, lo dice la sagrada y la bendita Torá. En este capítulo vamos a estudiar cómo Jacob se establece en Canaán y cómo Yosef, el hijo amado de Israel, es vendido por sus hermanos. Y Yosef es vendido en Egipto a Misraim. Y vemos que la historia desde este momento inicia con Yosef. La historia de los Bene Israel, de los hijos de Israel, es a través de este muchacho de 17 años, el cual atendía el campo con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilha y Silpa, esposas de su padre. Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. Vean, hermanos, tanto amaba Israel a este hijo que era el hijo que él ponía por sobre sus hermanos, teniendo apenas 17 años. Según las leyes actuales, ni siquiera lo consideraríamos mayor de edad, no debería ni estar trabajando. Y a esa edad ya gobernaba sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Bilha y Silpa. Y dice el versículo 3, que sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez. Y le había hecho una túnica ornamental. Hermanos, aquí me detengo un momento porque vamos a hablar sobre esa túnica ornamental. Gracias a Yahweh ya me está funcionando de nuevo el software, ¿verdad? Y podemos ver aquí la imagen con la que inicia la paracha el día de hoy. Paracha número 9, parte número 1, Vayesef y habitó. Vemos a Yosef y toda esta historia arranca con una túnica. Pueden ver a la imagen izquierda y aclaro, toda imagen es de carácter informativo y para hacer una enseñanza amena, no es de adoración. Podemos ver a la izquierda a nuestro padre Israel vistiendo con una bella túnica a su hijo Yosef. Pero vean en el centro, ven a Yosef aprisionado por sus hermanos y a sus hermanos siendo mayores de edad. ¿Por qué le da esa túnica a ese niño en vez de los grandes líderes de la casa, el primogénito Rubén, el gran Leví y Shimón? Que sabemos que con tal de vengar a cualquiera de la casa, despedazarían pueblos. O a Leví, o a Yehudá, el cual era príncipe entre sus hermanos. No, todo cayó en Yosef y todo inició con una túnica. Esto le causó a Yosef ben Israel llegar hasta caer preso. Es la imagen que pueden ver abajo. Fue vendido a Egipto.
Pero hoy vamos a estudiar algo curioso. Cuando Yahweh camina contigo, hermano, cuando Yahweh está a la par tuya, no importa si tus propios hermanos te venden, tú caerás en la cárcel y te convertirás en jefe en la cárcel, porque las bendiciones te perseguirán. El cumplimiento de la Torá será una luz a tu camino que te hará te hará caminar por verdes pastos, que te hará llevar una vida digna. En este capítulo 37 vamos a estudiar a Jacob cómo se establece en Canaán. A Yosef, el hijo amado de Israel, es vendido por sus hermanos y la razón y el por qué. Y Yosef es vendido en Egipto, Mitzraim. Vamos a estudiar eso en el capítulo 37 y unas diapositivas. En el capítulo 38 es una historia que se entiende con solo leerla. En la primera parte vamos a estudiar estos dos capítulos, pero el 38 nos narra de cuando viajamos de Misraim, Egipto, a Canaán, la historia de Yehudá y Tamar, y la treta y justicia de Tamar, un bastón y un sello. Este capítulo nos cuenta la historia. Después de que venden a Yosef, Yehudá se devuelve y pasan años antes de volver a ver a Yosef. Mientras esos años pasan, sus hijos mueren y él no puede darle descendencia a una mujer de sus hijos, Tamar, y ella se libra bajo una treta y Yehudá tiene que admitir que aún ella es más justa que él. Esto fue lo que pasó en la historia y Yahweh no esconde aún los errores de los patriarcas. En la Torah está escrito lo bueno y lo malo de cada uno de los patriarcas, a como de la última generación se escribirá lo bueno y lo malo en los libros que se están escribiendo hoy día, desde que la capital Jerusalén volvió a Israel. Ahora, hermanos, en la segunda parte vamos a estudiar en el capítulo 39 cuando Yosef sirve a Potifar, cortesano del faraón. Y en el capítulo 40, en el momento, esta parte, la paracha en la segunda, es cuando Yosef huye de la sacerdotisa, esposa del faraón, perdón, de la esposa del cortesano del faraón, y es esclavizado por no acceder a sus deseos. Lo vemos en la segunda parte. Génesis 40, Bereshit 40, vamos a ver a Yosef interpretando los sueños del copero y del panadero. El día de hoy las parachas corresponden de Bereshit del capítulo 37 al 40. La porción de los profetas Amos de 2 al 3. Y de los Hechos capítulo 7 y 9. Ya aclarado esto, hermano, nos devolvemos entonces donde estábamos estudiando en la paracha. Hermanos, ocupo que vamos a empezar de nuevo este capítulo. Como les dije, me tuve que devolver porque no me funcionó en un momento las diapositivas. Pero voy a leer los primeros dos versículos y caemos de una vez en la lectura. Esto es muy importante el día de hoy, hermano. Necesito que se me concentren en este capítulo muchísimo. Resulta que este capítulo tiene una cantidad de paralelismos grandísimos a la vida de Yeshua HaMashiach y hoy solo los vamos a mencionar. Vamos a mencionar 10 que se leen en este capítulo y 10 que se leen en las siguientes parachas. Así que, hermanos, pongamos muchísima atención a esta lectura de la paracha. Yosef es vendido por sus hermanos. Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta, pues, es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilha y Silpah. Recuerden las consiervas de Lea y Rachel, esposas de su padre. Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. O sea, Yosef fue a trabajar con sus hermanos y trajo quejas de ellos. Versículo 3. Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Y aquí empiezan los problemas. Imagínense, los adultos guiados por un niño de 17 años, el cual daba quejas del mal comportamiento que los hermanos tenían. Y como si fuera poco, el padre lo amaba tanto porque lo tuvo en su vejez. Su madre ya había muerto cuando dio a luz a su hermanito. Rachel murió en Efraín, Betlehem. Y ahora le había dado una túnica ornamental. Hermanos, no es por hablar mal de los Bene Israel. Jamás en mi vida me atrevería yo a una insolencia de ese nivel. Pero recordemos qué pasó años atrás con Dina. Violaron a Dina, hicieron una treta, los hijos de Israel circuncidaron a los hombres, los obligaron a un pacto de circuncisión y al tercer día
mataron todo el pueblo y al pueblo entero se lo llevaron en botín, siendo temidos por todos los que habitaban en Canaán. O sea, hermanos, los Bene Israel, los hijos de Israel tenían sus cositas, a como nosotros pecamos, ellos también. Pero vean la manera en que ellos se desenvolvían. Asimismo, fue como muy lamentablemente trataron a su amado hermano. Dice, versículo 4, cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Era tal la envidia que no podían ni hablarle bonito al pobre Yosef. Versículo 5. Una vez Yosef tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Yo creo que aquí interviene mucho la ingenuidad de Yosef. Si él no se había percatado del odio de sus hermanos que no le hablaban cortésmente, él tal vez no estaba consciente, era muy niño. Él tuvo un sueño y no tuvo la capacidad de ver que contar ese sueño podía traer más problemas. Versículo 5. Pongan atención. Una vez Yosef tuvo un sueño que le contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más y los hermanos no entendieron tampoco que era un sueño dado de Yahweh. Los hijos de Yahweh reciben sueños para su interpretación y para su vivir, no sueños de que va a salir en la lotería, no sueños de que se van a ganar un auto. No, esos no son sueños. Los que hacen eso hoy día son mediocres que ponen su fe en una pseudo fe por obtener finanzas. Los sueños, cuando Yahweh los da, es por cumplimientos proféticos, como le dio este sueño a Yosef, le estaba indicando el camino que él tomaría. Y Yosef lo contó, y dijo Yosef, en sus propias palabras, versículo 6, les dijo, oigan este sueño que tuve, pónganse en la mente que soy Yosef, los que escuchen asuman que soy Yosef, oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo, yo Yosef y ustedes mis hermanos, mis 10 hermanos, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Hermanos, para mí esto es legítima ingenuidad de nuestro patriarca Yosef o nuestro amado Yosef. Era tan niño que no captó que era obvio que narrar ese sueño podía provocar envidias. Y usted me va a decir, pero eran sus hermanos. Bueno, desde la Torá nos enseñan que aún nuestros hermanos de sangre, por más que nos amen, puede tener envidia de nosotros y tener sentimientos negativos hacia nosotros. Son cosas que pasan, hermanos. Igual, en la paracha del día de hoy vamos a aprender a hacer como Yosef. Pero él no tuvo ese cuidado en su lengua. Él es sumamente misericordioso, pero tal vez sumamente ingenuo. ¿Y qué más pasa, familia? Continuemos leyendo, porque ya lo odiaban porque era menor, los cantaba con el padre, evidenciaba todo lo que hacían mal, daba quejas, además le hacían ropas especiales a él. Y él llega contando que tuvo un sueño donde ellos se inclinaban en forma de paja. Y en el versículo 9 se empeora el asunto. Pongan atención. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo, Israel lo regañó. ¿Qué clase de sueño es ese que has tenido? Es que vamos a venir, yo, tu madre y tus hermanos, a postrarnos hasta el suelo delante de ti. Hermano, si tiene razón Israel, vean qué sueño. Usted me está diciendo a mí, yo Israel, que peleé con el ángel de Yahweh y lo vencí, le saqué la bendición. Yo, el que obtuve la primogenitura de la casa, yo, el que tuve la bendición de Abraham, engañando a Zigzag, pero la obtuve. Usted me viene a decir a mí, el hijo de la bendición, al cual el mismo Yahweh le habla en sueños, si me ha dirigido palabra, que yo me voy a inclinar a ti, mi hijo. Vean la ingenuidad, no solo contó el primer sueño viendo que lo odiaron más, el segundo no lo guardó en su corazón.
Y dicen, mire, he tenido otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. 11 hermanos, 11 estrellas, el sol y la luna, Israel y su esposa Israel. Sabemos que Yahweh simboliza a Israel y los Bene Israel o la esposa de Israel es el pueblo. Esto es un matrimonio. ¿Qué quiero decir, hermanos? Para los que hemos estudiado revelaciones, y no vamos a ir a las revelaciones, nos vamos a mantener en la Torá, pero en revelaciones 12 y 13, cuando nos hablan de que se levantaría una mujer con 11 estrellas, el sol y la luna, está refiriéndose a Israel, y esta es la referencia, hermanos. Muchos han sacado miles de conclusiones erradas, muchos han patinado y se han desviado, hermanos, y esta es el versículo que nos da la referencia. Por eso estudiamos la Torá, vea cómo la Torá nos enseña tantísimo en la vida. Y les dice que ellos esta vez simbolizados en forma de sol, luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y como si fuera poco, se lo cuenta a Israel su padre y el padre lo regaña, lo regañó. Era obvio que lo iba a regañar. Le está diciendo, ¿acaso tu madre y yo también nos hincaremos frente a ti? Esto causó reacciones. Y esa fue la primera reacción de Israel. Pero ¿qué pasó con Israel en su corazón? Él pensó algo más. Y está en la bella Torá. Continuemos leyendo la Torá. Versículo 11. Así que sus hermanos se enojaron con él. Se enojaron aún más con él. Ya estaban enojados. Y su padre se quedó pensando en el asunto. Israel se quedó guardando eso en el corazón. Israel sabe lo que son los sueños. Israel sabe que ese hijo podría ser diferente y bendito. Versículo 12. Pero ya para este momento, aunque Israel sabía que había algo diferente con ese hijo, ya el odio de sus hermanos era muy grande, no aguantaban la envidia ni la rencilla. Y el versículo 12 nos narra que en una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre a Chequén, cuando los hermanos mucho mayores fueron a trabajar pastoreando, Israel le dijo a Yosef, porque Yosef se quedaba en las carpas como Israel. Le dijo, tus hermanos están pastoreando en Chequén. Ven, te voy a mandar a donde ellos. Y Yosef dijo, estoy listo, o heme aquí. Es un hebraísmo realmente lo que se usa. Y él le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños, y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón, y cuando llegó a Chequén, o sea, lo envió, le dijo, ve, revisa a tus hermanos que estén trabajando, ven y me informas. Recuerden que en esos informes le habían dicho una vez que los hijos de Bilhá y Silpá se portaban mal. Pero aquí sí hay que defender un tanto a Yosef, porque el que es enviado no tiene la culpa, él está trabajando. Claro está, esto no agradó a los hermanos. Y dice que cuando lo volvió a enviar esta vez fue a Chequén, así que lo envió desde Hebrón hasta Chequén. Y el versículo 15 dice que un hombre lo encontró vagando por los campos. Andaba Yosef vagando por los campos de Chequén buscando a los hermanos. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Él contestó, Yosef contestó, estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre dijo, ellos se fueron de aquí, porque los oí decir, vamos para Dotán. Así que Yosef siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Hasta aquí todo normal, un día no más de trabajo, Yosef anda buscando a sus hermanos por los pastos. Pero pasa algo muy curioso en el versículo 18. Ya para este momento, los ánimos familiares están caldeados, no soportan a Yosef y ni siquiera logran ver su túnica. ¿Qué pasa cuando Yosef los va a buscar a Dotán, a campos abiertos? El versículo 18 nos narran que ellos, los hijos de Israel, sus hermanos, lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos, conspiraron para matarlo. Qué duro, para matar a su hermano de sangre. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ya no lo aguantaban, hermanos. Familia, vean cómo se expresaban de él. Con solo verlo de largo, con su túnica de colores, ardían en furia. Ahí viene ese soñador y vean cómo recalcan. Versículo 20. Vamos ahora a matarlo y echémoslo en uno de los hoyos. Y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró.
Veremos qué se hace en sus sueños. Hermanos, ya están hablando con cinismo, los Bene Israel ya están hablando con odio, con furia hacia su hermanito. Ellos realmente arden en envidia y en ira hacia él. Pero el primogénito, Rubén, dice que escuchó lo que planeaban el resto de hermanos. Y en el versículo 21, cuando Rubén no escuchó, trató de salvarlo de ellos. Rubén trató de salvar a Yosef. Él es el mayor, él sabe. Les dijo, no le quitemos la vida. O sea, no lo matemos. Y Rubén prosiguió, no derramen sangre. Échenlo en aquel hoyo, allá en el desierto. Pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo a su padre. Rubén trató de salvar a Yosef. Aquí el primogénito está tomando el rol del primogénito, ayudando a su hermano. Debió también enfrentar a los hermanos rebeldes. Pero se saben que eran los de Silpá y Bilhá los que tenían esa actitud. Y para nadie es un secreto que Chimeón, Leví y Yehudá siempre fueron y siguen siendo, y sus tribus fueron también fuertes de palabra en Israel. O sea, lo que ellos han dicho siempre lo hemos escuchado en Israel. Nos interesa mucho la casa de Lea. Pero en este momento Rubén juzga sabiamente y dice, versículo 22, no derramen sangre, echaron aquel hoyo allá en el desierto, ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo y devolvérselo a sus padres. Recuerden que entre sus hermanos estaban Leví y Chimeón, que habían devastado a todo un pueblo a punta de espada. Así que temor por matar o sangre en la espada estaban acostumbrados y temor no había. Entonces, ¿qué pasó más adelante? ¿Qué pasó cuando Yosef los topa? Porque todo eso lo planearon de largo. Y en el versículo 23, cuando Yosef llegó donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica ornamental que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el hoyo. El hoyo estaba vacío, no tenía agua. Entonces se sentaron a comer. O sea, agarraron al hermano, llegó, planearon maldad contra él, lo tiraron a un pozo vacío y se sentaron a comer tranquilamente. ¿Y qué pasa después cuando ya están comiendo, cuando se han bajado un poco los ánimos? Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilad. Recuerden que Ismael es el tío abuelo de esta familia. Entonces se sentaron a comer, levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilad. Hermanos, también caigamos en razón que ni siquiera había pasado muchas generaciones, no habían pasado 2 o 3 generaciones, e Ismael ya era una gran nación mercader que dominaba los desiertos, aún hoy día. Vean lo que son las bendiciones de Yahweh. Hoy día sabemos que son los árabes, siguen siendo mercaderes, siguen habitando en los desiertos, viviendo a punta de espada y viviendo en lugares inhóspitos. Son bendiciones. Pero dice que ven una caravana de ismaelitas que venían de Gilad con camellos cargados de goma, bálsamo, mirra, para llevarlos a Misraim, a Egipto. Entonces ya Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar la sangre? Presten atención. Yehudá dijo, no solo para qué lo vamos a matar, no hacemos riqueza. Si lo vamos a matar, hagamos riqueza. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Él fue vendido por dinero. Recuerden, Yehudá fue el que planeó tirarlo al hoyo. Vean que no es Rubén, el primogénito, el que está proponiendo, es Yehudá, porque Yehudá siempre fue escuchado entre sus hermanos. Y todos estuvieron de acuerdo con Yehudá. Y dice el versículo 28, que cuando los mercaderes midianitas pasaron por allí, sacaron a Yosef del hoyo. Vendieron a Yosef por 20 piezas de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Yosef a Misraim, Egipto. Nos han traducido y hoy se conoce en el mundo secular a este país como Egipto. La pronunciación que usábamos en estas épocas era Misraim. Aún hoy día los que estudian hebreo y lo pronuncian en hebreo dicen Misraim. Cuando lean Misraim
entiendan, Egipto. Entonces José fue vendido por sus hermanos a Misraín. Y cuando Rubén regresó al hoyo, porque Rubén no estaba, claro está, él dijo, llévenlo allá y métalo en el hoyo. Dio a entender que él no iba a ir. Después él llega y la idea era encontrarse a su hermano en el hoyo. Pero cuando Rubén regresa, de quién sabe dónde, no nos dice la bella Torá de dónde venía. Cuando él regresa, el primogénito, al hoyo y vio que Joseph no estaba en el hoyo, se desgarró la ropa. Imagínense, este hombre era el responsable de los hermanos, lo que él sintió, donde el chiquito de papi, el más delicado, el que se quedaba siempre en las tiendas, el de 17 años, el soñador con la túnica, no estaba. Le iba a creer a Chimeón y a Leví o a Yehudá. Se desgarró la ropa, se volvió loco del estrés. Volviendo a sus hermanos, le dijo al resto de los hijos de Israel, el muchacho se fue. El muchacho se fue. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de Joseph. Y vean qué importante, hermanos. Ay, todo lo van a relacionar con la profecía. Sí, relaciónenlo. Entonces tomaron la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con la sangre. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron, encontramos esto, por favor examínalo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? Vean lo que hicieron los hijos a su propio padre. Vean lo que hicieron los hijos de Israel a Israel. Le dijeron que su hijo predilecto estaba muerto y lo hicieron pasar por desangrado también. Imagínense qué se pensó el papá. El papá jamás se pensó de que él se había cortado y tenía una herida. El papá de una vez asumió lo peor, me lo mataron, lo robaron, se lo comió una bestia, lo que sea, pero si hay sangre, es porque su carne sufrió. Repito, le mandaron la túnica ornamental a su padre, Israel, y le dijeron, padre, encontramos esto. Por favor, examínalo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? ¿Y qué pasó? Él la reconoció. Israel vio la túnica y dijo, la túnica de mi hijo. Alguna bestia salvaje lo devoró. Una bestia devoró a Joseph. Imagínense lo que él debió haber sentido. Era el hijo por el cual él trabajó años. Recuerden que por Rachel, él trabajó 7 años y le engañaron y le dieron a Lea. Después tomó a Rachel, pero también a sus 2 siervas. Tuvo hijos con las siervas y con Lea y no lograba tener con Rachel. Hasta que un día el padre Yahweh se apiadó y tuvieron a Joseph, este bendito muchacho. Oiga, ese niño ha sido llorado, esa familia ha sido llorada. Nace Joseph. Ahora el padre tiene a Joseph muerto según la idea que le metieron. Y al bendito hermanito menor, a Benjamín, que cuando nació su madre murió, el niño creció sin Rachel. Ahora quedaba Benjamín solo. Imagínense el pesar en el corazón de Israel, diciendo, el hijo que esperé de mi mujer Rachel, la que yo vi ese día abrevando el ganado, que yo se lo abrevé y me enamoré desde ese día, por la cual he trabajado, por la cual he peleado, por la cual hemos hablado hasta Yahweh, la cual nos dio una bendición en sangre, en carne, en su vejez, en mi vejez, y se me muere el niño con 17 años, por más que lo tuve en mi casa, por más buenas túnicas que usé, solo lo mandé donde los hermanos a hacer un trabajito. ¿Qué creen que iba a pasar con nuestro amadísimo y bellísimo Israel? ¿Que lo iba a tomar bien? Jamás. Versículo 34. Jacob, Israel, se desgarró la ropa, lo mismo que hizo Rubén. Se puso tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se quitó la ropa, se puso tela de gangoche de encima, de basura, se puso tela que no es cómoda. En esas épocas, cuando practicaban esa tradición, se echaban ceniza, dormían
en el fuego apagado de una fogata para que no los invadieran las pulgas ni las garrapatas porque no se bañaban hasta por 5 días y el carbón permite que usted mantenga el aseo personal aunque no se bañe. Estas personas no comían, no bebían. Cuando dice esto en la Torá, eran actitudes, eran cosas que se practicaban en la época y a veces se amedrentaban. Lean la historia de Job, era algo parecido. Pero se amedrentó a tal manera que se desgarró la ropa, se puso tela de saco encima, guardó luto por su hijo durante muchos días. Y se imaginan a todos los hijos sabiendo que eso era una mentira, sabiendo que eso era un montaje. Todos sus hijos e hijas, ahora es plural, sabemos que está Dina, y aún más hijas. Israel tuvo muchos hijos. 12 fueron los patriarcas. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar, él los apartaba, él no dejaba que lo abrazaran, él no lo dejaban que lo apoyaran en su pesar, en su condolencia, en su llanto, diciendo, no, llorando bajaré a la sepultura con mi hijo. Así lo lloraba su padre. Israel dijo, no, voy a llorarlo hasta que me muera. Punto. Habló Israel. ¿Ustedes se imaginan los hijos ver esto? ¿Se imaginan a los hijos ver a su papá todo el día llorando sin comer? Tal vez se orinaba encima de la depresión, tal vez con saliva en la boca, añejo, con lagañas, deprimido, por ratos ofendiendo, por ratos alabando, por ratos cantando, por ratos gritando, día tras día. Y recordarse que ni siquiera pueden decir la verdad. Papi, Yosef está vivo, lo vendimos. ¿Quién se iba a meter en ese problema? ¿Quién iba a ser tan ingenuo para llegar a decir la verdad de tremendo fallo contra la sangre de Yosef? Pero era necesario, porque aquí me encanta lo que vamos a hablar, da un gran giro la Torá. El patriarca Abraham, un hombre de rigor, el cual con su cara y su pecho enfrente enfrentó reyes y ganó. Fue bendecido por el mismo Melquisedec, pero fue un hombre de palabra, un hombre justo y prosperó. Tuvo a Ismael, en él no cae su bendición por su forma de ser. Pasa a Yitzhak, quien iba a ser entregado. Y Yitzhak, por amor, repite el error de Abraham. Tiene a Esab y a Israel. Esab no acata la Torah, no acata lo que se enseña en las tiendas, pero Israel sí. Entonces la bendición pasa al menor. Es importantísimo, pero pasa a través de tretas, a través de manipular la situación. Todas las veces que la bendición se ha peleado, ha sido obteniéndola a la fuerza. Después viene Israel y tiene ese montón de bendiciones, la tiene que pasar a un hijo. Él escoge de principio a Yosef. ¿Por qué creen que es la túnica de colores? Y la palabra que usa en hebreo habla de túnica sacerdotal. Lo estaba montando también rey y sacerdote entre sus hermanos. Tras de eso, Yosef soñaba con eso. Pero Yosef ya no va a seguir el comportamiento. Él rompe esa cadena. Ahora, él va a demostrar cómo, siendo vendido a los ismaelitas que iban camino a Egipto, un hijo de Yahweh puede ser enterrado en un pozo y surgirá de ahí para arriba, y de ahí para arriba no conocerá más que el éxito. Porque después de haber tocado el fondo, no queda más que escalar. Aquí da un gran giro la paracha y el comportamiento patriarcal que hemos estudiado. Nos devolvemos a la Torá para terminar y dice que Israel bajará a la sepultura llorando. ¿Y qué pasó con Yosef? Los midianitas, mientras tanto, se lo vendieron en Misraín a Potifar, un cortesano del faraón y su mayordomo principal. Hermanos, les adelanto un pelito, porque muchos conocemos esta historia y es bueno. En esta paracha, en este capítulo, sí vamos a hacer, es el único donde vamos a hacer hincapié, estudiando un poquito más a fondo. Porque aquí podemos ver a Yosef, el que fue vendido en paz con sus hermanos. No lo vemos maltratándolos, no los vemos humillándolos. Él obtuvo el poder ya no mediante treta, sino mediante misericordia. Yahweh, de aquí en adelante empieza a bendecir en la Torá a los misericordiosos, los empieza a hacer sus hijos. En esta paracha número 37, hermanos, hemos visto una cantidad de paralelismos extremos con la vida de Yeshua HaMashiach. A como Yeshua HaMashiach fue vituperado por sus hermanos, Yosef también. Y el día de hoy vamos a estudiar 20 paralelismos y solo los vamos a citar, porque debemos estudiar muchos temas. Pero de los primeros 10, hermanos,
Ocupo que pongan mucha atención porque los primeros 10 los acabamos de estudiar en esta paracha. Comprender esta porción de la Torá es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de Yeshua, pero para poder entender su contenido vamos a recordarlo. La voluntad de Yahweh es la única que siempre se cumple debajo del cielo. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de las Escrituras encierran un mensaje profético. Y Yahweh está tratando de enseñarnos a través de ellas. La palabra de Yahweh es verdad y son las Escrituras. Las Escrituras no esconden acciones reprochables. Un ejemplo muy claro es en esta porción acerca de la vida de Yosef, hijo de Israel. Sus hermanos al venderlo no sabían que estaban cumpliendo la profecía dada por Yahweh a Abraham en Génesis Bereshit, cuando le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Y además un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a los descendientes. Esta es la historia de Yosef, de su vida, una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra del Mesías prometido a Israel. Es interesante conocer que desde tiempos antiguos se habla de la figura del Mesías con el nombre del Mesías Ben Yosef, Mesías hijo de Yosef. En hebreo, el Mesías sufriente, cuya vida era un paralelo exacto con la vida de Yosef. Se puede ver la conexión entre Yosef y la vida de Yeshua HaMashiach. También el que era considerado su padre terrenal tenía el mismo nombre, Yosef, y así le llamaban mientras crecía. Yeshua Ben Yosef, porque el nombre hebreo está conformado por el nombre y el apellido hebreo se forma sumando el nombre del padre. El apellido hebreo de un hombre es igual a Ben, hijo, más el nombre del padre. Coincidencia que Yeshua HaMashiach fuera llamado Yeshua Ben Yosef en vida. Como pueden ver aquí, Yeshua Ben Yosef era como él era llamado hace 2000 años. Coincidencia. No existen coincidencias en la palabra del Eterno. El paralelo entre Yosef y Yeshua es sorprendente. Analicemos algunas similitudes y pongan mucha atención, porque 10 son de este capítulo que acabamos de estudiar. Yahweh abra nuestros ojos y nuestros oídos. Yosef era pastor de ovejas. Bereshit, Génesis capítulo 37, versículo 2. Y Yeshua es el buen pastor. Refiérase a Yohanan capítulo 10. Bellísimo. Yosef fue el hijo más amado por Jacob, según Génesis Bereshit capítulo 37. Y Yeshua, el hijo más amado de Yahweh. Aleluya, y la gloria sea de Yeshua. Mateo 3. Tercer punto. Yosef vistió una vistosa túnica. Génesis capítulo 37, versículo 3, Bereshit. ¿Y qué pasó con Yeshua? Los romanos se disputaban la túnica de Yeshua. Lean Lucas capítulo 23. Y volverá adornada con ella en sus glorias. Lean Revelaciones capítulo 4. 4 paralelismos idénticos. Les estoy dando hasta el versículo, hermano. Esto es estudiar, esto es escudriñar la Torá. Esto pasa, hermanos, cuando vamos a profundidad. Se ve clarísimo estas cosas que antes estaban ocultas y hoy brincan a nuestros ojos. 3 puntos brincan fácilmente y el cuarto no se esconde. Cuarto punto. Los hermanos odiaban a Yosef. En esta misma paracha, versículo 4. Y Yeshua fue rechazado y odiado también por la casa de Yehudá y por la casa de Efraín. La casa de Yehudá gritó Barrabás y lo crucificó, y la casa de Efraín fuimos cobardes, no fuimos a gritar Yeshua y nunca lo defendimos. Pero así tenía que ser. Y aún hay otro paralelismo. 5. Yosef soñó acerca de su futura gloria. Versículo de 6 al 10, el sueño. Y Yeshua habló acerca de su gloria también en Mateo 26. Y recuerden que Yeshua decía, yo soy el grano de trigo que cae al suelo. Y vean la imagen aquí de Yosef con el sueño del trigo. Vean el paralelismo, hermanos. Y si no fuera por cuestión de tiempo, pues aquí nos sentamos a escudriñar profecía tras profecía, porque cada punto que hemos mencionado requiere un estudio enorme. Pero para eso estudiamos la paracha entre semanas. Sigamos estudiando paralelismos. 6º punto, Yosef fue enviado por el padre para ayudar a sus hermanos.
Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículo 14. ¿Cómo me van a decir a mí que Yeshua también fue enviado por el Padre Eterno Yahweh a redimirnos en Yohanan capítulo 3? Más que claro, el Mesías sufriente, el que ya viene a tomar la bendición, pero con misericordia, a poner la otra mejilla, el cual va a sufrir para ser ingresado a un reino más grande, para dominarlo y después redimirnos. Punto número 7. Los hermanos de Yosef conspiraron contra él. Bereshit, Génesis capítulo 37, versículo 18. ¿Qué pasó con Yeshua? Su amigo Yehudá lo entregó. Su hermano judío, vean qué paralelismo. De los 10 hermanos de Israel, Yehudá fue el que conspiró a cambio de monedas de plata para vender a Yosef. Y de los apóstoles, de sus hermanos, que también, si lo ven, eran 12, y 12 hijos fueron los hijos de Israel. Yehudá, el único que era de su sangre, que era de la casa de Yehudá, conspiró y lo vendió, y también por monedas de plata. Yahweh está abriendo nuestros ojos, nuestros oídos a toda esta riqueza de la Torá. ¡Qué belleza! ¿Cómo no conocíamos esto si es tan claro? Ni siquiera es difícil de entender. Y aún sigue, octavo punto. Yosef fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo 3 días. Versículo 24. Y Yeshua fue después de su crucifixión, fue puesto en una tumba vacía y resucitó triunfante. Aleluya. Punto número 9. Yosef fue vendido por plata y Judá fue el de la idea. Yeshua fue vendido también por la plata por Yehudá Iscariote, Mateo 26. Ahora, el punto número 10. Yosef tuvo 2 nombres. Yosef, que significa el que añade. ¿A quién añade? Añade después a su hijo Efraín a la bendición que le tocaba a él. Lo veremos más adelante. Y Safnaz Panea, que significa revelador de secretos. Nombres perfectos para describir la misión de Yeshua HaMashiach. Ahora, vamos con otros puntos que solo vamos a leer. Pongan atención. 11. La túnica de Yosef fue teñida en sangre inmolada de la manada como si fuera su propia sangre. Y Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre. 10 paralelismos más para complementar este punto, sí tomados de diferentes parachas. Aquí ya lo que importa es reforzar el punto para dar cierre a este capítulo 37. Punto 12. Una vez en Egipto, Yosef pasó a ser de príncipe a siervo y de siervo a príncipe del reino. Yeshua se despojó de su naturaleza divina para ser hijo de hombre y de hijo de hombre a príncipe del reino. Filipenses 2. Bellísimo. Punto 13. Yosef fue tentado pero no pecó. Bereshit capítulo 39. Y Yeshua, que nos cuenta Hebreos, después de bautizado, 40 días fue tentado y no pecó. Punto 14. Yosef fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. ¿Y Yeshua? Recuerden en el pretil, hasta el mismo Pilato dijo, no veo falla en este hombre. El mismo Herodes tuvo que dejarlo partir. No tenía fallo. Punto 15. Yosef se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. También Yeshua, y esto pasará en el futuro, se revelará a los suyos en su segunda venida y los perdonará en Yom Kippur. Punto 16. Los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. A Yeshua no lo reconocen sus hermanos por la identidad greco-romana que le construyó la tradición humana que aún hoy día sigue dañando las fiestas y la identidad de Israel y la identidad hebrea con mandamientos de hombres que andan interponiendo desde fiestas que no están en la Torá hasta religiosidades, diciéndote cómo vestir y qué hacer de acuerdo a los hombres y no de acuerdo a la Torá. Punto número 17. Sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. Yeshua también pasó de las manos de sus hermanos judíos a las manos de los romanos. Punto número 18. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. Ahí vemos a Yosef y a Yeshua, hombres de buen corazón, misericordiosos, los cuales nos han demostrado que puedes hacer más siendo positivo y teniendo fe que Yahweh te va a cuidar que actuando mal contra los hermanos. Punto 19. Yosef se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia
Y Yeshua HaMashiach también. Él es nuestro Rey. Él es el proveedor que nos llevará a la cena de la boda del Cordero. Él es nuestro Redentor, el Cordero redimido que con su sangre limpia nuestros pecados de ingenuidad. Y Él es nuestro pacificador, el cual en el madero clavó todo pecado. Sí, familia. Punto número 20. Yosef es el padre de Efraín, en quien rebosa la bendición patriarcal de Abraham, que pasó de Yitzhak, luego Israel, y por último se la dio a su nieto Efraín ben Yosef. Es muy importante entender que la bendición sigue caminando desde Abraham, Yitzhak, Israel, ahora a través de Yosef, va a caer en Efraín, el que vemos aquí de azul. Recordemos que Efraín ya es completamente egipcio, mas cuando Yosef, Israel lo llega a conocer, veremos en las siguientes parachá, ama a este nieto algo tremendo al punto que era una gran bendición sin recordar lo que pasó con sus hermanos y lo que pasó con su papá. Cuida mucho más a Efraín. Amados hermanos, ya habiendo cubierto, hemos visto el capítulo 37, cuando Jacob se establece en Canaán, cuando Yosef, hijo amado de Israel, es vendido por sus hermanos y cuando Yosef es vendido en Egipto, en Mizraim. Hermanos, sí quiero ya tomar un aire. Esto es un capítulo tremendo, hermanos. Yo sé que ha sido una descarga de información. Había que mencionar estos paralelismos. No me lo hubiera perdonado yo si ustedes no los tienen. Por favor, invito a los hermanos que están en vivo, que mañana vean los estudios el domingo a la 1 y a las 3 de la tarde cada bloque, a los hermanos de la Quejilá virtual que nos siguen domingo, que nos ven a través de los videos que se comparten por WhatsApp. Devuélvanse, tomen los paralelismos, estúdielos, analícelos. Si estás viendo por ahora este estudio, no habías logrado prepararte, cuando termine, revisa cuáles capítulos estudiamos, estúdialo y estudia sus paralelismos porque son increíbles. Ya dicho esto, le he dado cierre al capítulo 37, por lo cual pido a Mario, a Julio, si tienen algún aporte sobre los temas que vimos en el capítulo 37, es momento oportuno. Por favor, me indica si tienen alguna acotación, don Julio, don Mario. Correcto, sí, sí tenemos. Bueno, yo en el lado mío tengo un aporte. Creo que ha sido muy claro toda la explicación, Jorge, acerca de los paralelismos también. Son muy claros, muy claros. Sí hay algo que me ha llamado mucho la atención a mí y es con respecto, por ejemplo, José a los 17 años era pastor de rebaño de su padre y con sus hermanos a pesar de su edad. Vemos que al transcurrir del tiempo José es odiado, ya siendo bien a reprocharlo, a rechazarlo. Había una inclinación a José que a sus otros hermanos, y sus hermanos no querían favoritismos, pero la verdad lo había. Tuvo el primer sueño, tuvo el segundo sueño, y más se enojaron allá en Génesis 37:7, cuando decía que el manojo se levantó y se quedó derecho mientras los manojos de los otros lo rodeaban. La respuesta de los hermanos fue, ¿qué espera usted de nosotros? Eso es lo que se esperaba de los hermanos. Se enojaron. Y aquí es donde vemos que crece el odio para José. Y dijeron, ahora nos dice que tú vas a ser nuestro rey, vas a ser nuestro jefe. Segundo sueño, de igual manera, no sé por qué motivo se los contaba, sabiendo él, porque yo sé que él sabía que él no caía bien en medio de sus hermanos, pero él tenía que contarlo porque detrás de todo esto, Yahweh tenía un propósito. La luna y las 11 estrellas, y se inclinaban a mí, se lo contó a sus hermanos y a su padre. Tan fuerte fue que el padre quedó como diciendo, ¿qué clase de sueño es este? ¿Nos están diciendo que aún tu mamá, tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos? Él se quedó pensando. Los hermanos se sabe que tenían celo de José, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Él se quedó pensando en ese sueño. Jacob tuvo el sueño en mente y sí, yo creo que Jacob conocía que su hijo José era diferente a sus hermanos. Él sabía quiénes eran, él sabía que los otros hijos había que estar encima de ellos y tan así que José se convirtió como, no sé, como acusador, acusetas, como decimos en nuestro país. Todo lo malo que vea, lo de papi esto, uno mismo se cansaría, ¿verdad? Pero esos sueños de José, por los cuales sus hermanos los llegaron a odiar, fueron sueños proféticos.
Fueron sueños Amén. proféticos que hasta hoy se cumplieron. Lo echaron en una cisterna. Esa cisterna, ¿cómo estaba? Estaba vacía, sin agua. Y a Judá salvó a José de la muerte y propone, vendamos lo mejor a los ismaelitas. Judá dijo, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir cerca de su muerte. Nos conviene mejor venderlo a los ismaelitas. Después de todo, José dice, nuestro hermano es de nuestra propia familia. Pero hay una palabra aquí muy interesante, mis hermanos. Es con respecto al significado de la palabra cisterna. Veamos el significado de cisterna. Y miren que aquí, miren que es muy, muy interesante lo que se va a decir. Es que en cuanto al uso de las cisternas, ok, en el tiempo antiguo, las cisternas se usaban era agua para vida. Era un lugar de refugio para prófugos. Los usaban como cárceles y los usaban como para enterrar muertos. ¿No es esta la descripción de muchos capítulos de nuestra vida espiritual? Vea qué interesante. Agua para vida. Si agua para vida es que nosotros debemos de estar conectados a la fuente de vida. ¿Quién es esa fuente de vida? Esa fuente de vida es Yeshua. Dice que es un lugar de refugio para los prófugos. Caminamos alejándonos de la fuente. Muchos hoy en día se alejan de Yeshua, se alejan de la Torá. No quieren nada con ellos. Dice que esos lugares los usaban como cárceles. Sufrimos cayendo en un hoyo sin agua. O sea, tocamos fondo. Hay muchos que han llegado a tocar fondo por causa del rechazo de la Torá, por causa del rechazo, no quiero nada con Yeshua. Dice que las cisternas las usaban para enterrar muertos. En el fondo, si no salimos, nos morimos en una tumba creada por nuestra propia rechazo de la Torá. Nosotros mismos nos estamos muriendo en un lugar. Saben que las cisternas, dice, muerto también define el estatus de una persona que camina en desobediencia a la Torá. A esos que la usan para enterrar muertos, es desobediencia a la Torá. Vea qué interesante lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar cisternas rotas que no te tienen aguas. A mí me gustó mucho una versión que es H2O y dice, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Vea qué importante. Las cisternas a menudo se construían para recolectar el agua de lluvia, funcionando como un drenaje para recolectar el agua de esa lluvia o los ríos subterráneos que estarían conectados en el interior. Dice que también que las cisternas eran una parte esencial de la vida de un israelita en los tiempos de la Biblia. Y vemos su impacto en las historias de José y la época de los reyes. Aprender más sobre la construcción y el uso de cisternas puede ayudarnos a comprender más sobre las personas que los tiempos bíblicos. Después, las cisternas a menudo se tallaron en el lecho de roca dentro de la ciudad para que los habitantes de la ciudad puedan sobrevivir si un enemigo se acerca a la ciudad. Después de que suficientes hombres excavaban en el lecho de roca, tomarían yeso nuevo y alinearían al interior de la cisterna para que las cisternas no se agotaran. La última parte. Dice que las cisternas no solo se usaron como agua, sino que cuando se secaron y dejaron de usarse, se usaron como celdas de prisión, la cual es evidente en la historia de José, en el Génesis y en lugares de entretenimiento. Creo que queda importante saber nosotros acerca para qué utilizaban esas cisternas, que hay una gran connotación. Nosotros debemos de estar siempre en el agua vida. Acuérdense que Yeshua es la Torah viviente. Separado de él, nosotros no podemos hacer nada. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, excelente y bellísima acotación, anciano Mario. Muchas gracias por la descripción de las cisternas y por expandir aún más nuestros conocimientos. Gracias por las notas que nos tenías preparado para el día de hoy. Don Julio Carballo, si tenés alguna acotación, es momento adecuado para hacerla. Sí, claro. Hay mucho de qué hablar en esta
porción de la Torá. A ver, comprender esta porción de la Torá es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de Yeshua. Pero para entender su contenido profético, debemos recordar que la palabra Yahweh en la Biblia es circular, no lineal. Recuerden siempre, está escrito en Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Cada evento del pasado es una advertencia o una profecía acerca de eventos futuros. Acordémonos que la voluntad de Yahweh tiene que cumplirse de una o de otra forma. Muchas veces nosotros somos como, queremos ser muy doctos en la palabra y ya darnos por alto de que reconocemos en el saber de la Torá y nos sentimos a veces muy elevados, pero en esto nosotros tenemos que bajar a un nivel de humildad, como Yeshua. Yeshua se fue sumiso hasta lo sumo, hasta lo último. Entonces nosotros tenemos que ser muy humildes en esto, en lo que es el saber. No crean que porque nosotros estamos estudiando estas cosas y la hemos visto unas 8 o 10 veces, hemos dado este círculo de parashot, ya lo sabemos todo. Mentiras, cada vez hay más cosas que aprender, cada vez hay cosas más que nos asombran. Entonces tenemos que usar ser humildes en este concepto. A ver, el Eterno dio tempranamente a José la perspectiva de su progreso para sostenerlo y consolarlo a lo largo de sus dolores y problemas. Observen que José soñó su exaltación, pero no soñó su encarcelamiento. Eso es muy importante. Así muchos jóvenes cuando salen del mundo no piensan en otra cosa que no sea la prosperidad y el placer y nunca sueñan con los problemas. Sus hermanos interpretaron correctamente el sueño, aunque aborrecieron la interpretación, o sea, ellos interpretaban también. Aunque cometieron delitos para derrotar el sueño, fueron los instrumentos para su cumplimiento. Así los hermanos entendieron que Yeshua dijo de su reino, decididos a que él no reinaría sobre ellos. Tuvieron consejo para matarlo, pero por crucificación abrieron el camino para la exaltación que pensaron impedir. Así es que hay muchas cosas, hay dos, ese es un pequeño aporte. El otro aporte es que Jorgito estaba hablando sobre los paralelismos o el paralelo entre Joseph y Yeshua, y hay dos que me causan impresión. Uno es que los dos fueron tentados y ninguno de los dos pecaron. Y los otros empezaron su ministerio o empezaron a ya trabajar con los hermanos a los 30 años. Entonces, ese es un pequeño aporte que yo quería dar. En esta historia vemos algo de Yeshua, que primero fue humillado y luego fue exaltado. Amén. Amén. Bellísima acotación, amado Julio, amado Mario. Hemos cubierto el estudio más grande del día de hoy, que es el capítulo 37. Ha sido una belleza, algo exquisito. El siguiente capítulo es el capítulo 38. Solo procedemos a leerlo. Prácticamente es una historia. Se entiende a la primera. Por cuestiones de tiempo no vamos a interiorizar, pero hermanos, recuerden, como dicen los ancianos, la Torá y la profecía es cíclica. Entonces debemos de ir estudiando día a día para poder entender. Vamos en este momento a estudiar Bereshit, Génesis capítulo 38. De Misraín, Egipto a Canaán, la historia de Yehudá y Tamar. Treta, justicia de Tamar, un bastón y un sello. Hermanos, después de que Joseph es vendido, sabemos que tenía 17 años, pasa muchísimos años antes de que se vuelvan a topar. ¿Cómo fue la vida de Yehudá? Yehudá, que tenía palabra entre sus hermanos, que tomaba la posición de Rubén, la posición del primogénito, y sus hermanos obedecían. Después de que se deshizo de Joseph, se engrandeció, se montó rey en la casa de su padre, tuvo una familia próspera.
¿O tuvo problemas? ¿O será que tuvo una vida compleja, complicada y aún así no aprendió justicia? Aún así le habrían venido a enseñar justicia a una mujer. Sí, una mujer de la casa. Sí, hermanos. Hoy vamos a estudiar la historia de Yehudá y Tamar, treta y justicia de Tamar, un bastón y un sello. Amados hermanos, y vamos a estudiar qué fue lo que pasó en esta historia. ¿Cómo? Lo vamos a narrar también por cuestión de tiempo una sola vez y despacio, porque es una historia que con solo poner atención, un corazón dispuesto y amor a la escritura, se entiende. La historia entre Yehudá y Tamar. Recuerden, hermanos, vamos a ver una porción de lo que vivió Yehudá. En todo este tiempo estaba Yosef en Egipto. Y ahora en la siguiente parte estudiaremos qué estuvo haciendo Yosef en Egipto. Por ahora, ¿qué nos cuenta sobre este hombre que fue el autor intelectual de vender a Yosef a Egipto? La historia de Yehudá y Tamar. Cuando Yehudá reconoce las cosas y que aún Tamar es más justa que él. Y no malinterpreten. Solo cuento la historia de lo que pasó. No me atrevo a juzgar a nuestro padre Yehudá, patriarca. Como es de costumbre, amada familia, les proyectamos en la imagen Génesis capítulo 38, en la versión israelita Nazarena 2011, para que usted se pueda concentrar en el estudio. Escudriñamos en 3 semanas. Y vamos a la historia de Yehudá y Tamar. Por aquel tiempo, Yehudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Yiraj. Vean qué curioso. Después de lo de Yosef, él no se fue a la casa a tomar la corona. Yo creo que tal vez lo pensó, tal vez dijo, ya quité el popular a Yosef y al fuerte, a Rubén. Me trabaja a mí, es mi hermano de sangre, mismo padre, misma madre, y el resto de nuestros consanguíneos me alaban. Él jamás se imaginó ver a Israel tirado en ceniza llorando, deprimido, flaco, diciendo, no permito que me consuelen, me dejan llorar, me dejan mi luto. Sabiendo que se le murió su papá Yitzhak, hace poco se muere su mujer, pasa el tiempo, tienen a Benjamín y donde están haciendo este bendito Benjamín, muere Rachel, la mujer por la que tanto ha peleado. Claro, Yehudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Yirá. No lo narra directamente, pero ahí puede haber mucho arrepentimiento y mucho dolor, porque las siguientes parachás sí nos permiten ver que Yehudá pensaba que él prefería morir que volver a ver a su padre sufrir, que él nunca soportó verlo sufrir. Ahora, los que hemos estudiado más adelante, sabemos en esta parachá que Yehudá no soportó el daño que le causó a Israel. Por aquel tiempo, Yehudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Yirah. Entonces Yehudá vio a la hija de cierto cananita llamado Shua y se casó con ella y se unió. O sea, se casó con un cananita. Ella concibió y tuvo un hijo y lo llamó Er. Concibió ella otra vez y tuvo un hijo y lo llamó Onán. 2 hijos. Una vez más tuvo un hijo y lo llamó Shelah. Él estaba en Kesib cuando lo tuvo. Yahudá consiguió una esposa para Er, su primogénito llamada Tamar. Él tuvo 3 hijos con una cananita, no se casó a como venía la tradición con las mujeres de su casa, se casa con una cananita, tiene 3 hijos, le va a buscar mujer al primogénito y se llama Tamar. Pero el primogénito de Yehudá, desagradó a Yahweh y Yahweh le quitó la vida. Ay, familia, ¿qué habrá hecho No tengo la mínima idea. Nada más dice la escritura, desagradó a Yahweh y Yahweh le quitó la vida. Y hay gente que todavía hoy día se atreve a maldecir al Padre. Versículo 8. Entonces Yehudá le dijo a Onán, únete a la esposa de tu hermano. Recuerde que el primogénito ya tenía esposa, quedó viuda. Entonces le dice a Onán, que era una tradición que tenían que levantar prole a sus hermanos. Únete a la esposa de tu hermano, no solo una tradición, también era una ley, pero aún no había estado escrita en la Torá. Esta tradición se convierte en ley. Pero entonces Yehudá le dice, únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado, dale linaje a tu hermano. Pero Onán, el segundo hermano, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya porque le ponían los apellidos del padre, derramaba en tierra siempre que se unía a la esposa de su hermano para no darle linaje a su hermano. O sea, tenían coito, tenían relaciones sexuales y cuando él debía provocar que ella concibiera, él dejaba de tener coito y lo hacía en tierra. Eso es una abominación, prácticamente la estaba usando.
Prácticamente la estaba usando, estaba teniendo una relación sexual con ella y no le estaba dando prole. Y eso no le gustó a Yahweh. Él tiraba su simiente al suelo, por así decirlo. Lo digo así porque hay niños presentes. Versículo 10. Lo que desagradó a Yahweh y le quitó la vida también por Dios. No sabemos por qué mató a no le agradó, le quitó la vida. Vemos lo que hace Onán, si es desagradable, que pudo haber sentido Tamar. Tamar era una muchacha de la casa de Israel, debía ser respetada. Entonces Yehudá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah, el tercero, crezca, porque pensó, este también podría morir como sus hermanos. De modo que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. O sea, él le dijo, aléjate, cuando el niño sea hombre, te llamo. Él tenía temor de que muriera. Mucho tiempo después murió la hija de Shua, la esposa de Yehudá. Cuando pasó su periodo de duelo, Yehudá subió a Timná a ver sus trasquiladores junto a su amigo Yirai la Dulamita. O sea, se fue con su vecino, había muerto su esposa, él vivió el luto. Y le dijeron a Tamar, tu suegro viene a Timná a trasquilar. O sea, andaba Yehudá por ahí trabajando. Le dijeron que iba a andar cerca. Entonces ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió la cara con un velo, se disfrazó. Y volviéndose en tela, se sentó a la entrada de Ennaim, que queda en el camino de Timná, porque ella se veía que Chelá estaba grande y sin embargo no se lo daban como esposa. Cuando Yehudá la vio, la confundió con una ramera, porque la confundió como una ramera, porque ella intencionalmente se vistió como las rameras de la época. Se quitó la ropa de duelo porque iban a reconocer que era una israelita en duelo. Se quitó la ropa de sus casas porque son telas de la casa de Yehudá. Se vistió como la ramera, se puso en una de las esquinas que buscaban las rameras, pero todo esto con una razón. Ella lo que quería era prole de la casa de su primer esposo, ¿Por qué hizo esto? Cuando Yahudá la vio, versículo 15, la confundió con una ramera, porque ella se había tapado la cara. Así que se desvió hacia ella por el camino y le dijo, oye, déjame acostarme contigo, porque él no sabía que era su nuera, él no sabía que era Tamar, que la conocía. Ella le preguntó, ¿qué vas a pagar por acostarte conmigo? Él contestó, te enviaré un cabrito de mi rebaño, un cabrito. Pero ella dijo, tienes que dejar una prenda hasta que lo envíes. Ella dijo, ok, acepto el pago. Tengamos relaciones, usted me envió un cabrito. No digo que esto esté bien ni que se deba repetir. Esto fue un error de Yehudá. Vemos que Yehudá vendió a Yosef. Vea que Yehudá mataron a todo mundo en el pueblo donde violaron a Dina. No estoy juzgándolo, pero tampoco defiendo que estas actitudes sean buenas. Nada más les narro lo que pasó. Y Yehudá dijo, ¿qué prenda te puedo dar? O sea, mientras envío con el cabrito, ¿qué te dejo en empeño? Ella respondió, tu sello con el cordón. El sello, antiguamente se usaba un sello para cuando usted sellaba cartas o negocios y el bastón que llevas. Así que se los dio y se acostó con ella y ella quedó encinta de él, quedó embarazada en ese mismo día. Entonces ella prosiguió su camino, se quitó el velo y se puso de nuevo su ropa de viuda. Yahudá mandó el cabrito con su amigo el adulamita, con el vecino de él, para rescatar la prenda de la mujer, pero no la pudo encontrar. Él envió el pago y no encontró a la mujer. Le preguntaba a la gente de aquel pueblo, ¿dónde está la ramera del templo? La que estaban en Naín por el camino, pero ellos decían, no ha habido ninguna ramera aquí. Eran rameras de templos paganos, eran gente externa, vea que si en ese momento no estaba el templo de Jerusalén, en ese momento no habían esas cosas. Hay gente que ha tomado esto para decir que hay rameras en el templo, porque no están ubicados en el contexto sociocultural, no existía templo, no existía Beit Hamishkan, no existía nada de eso. Está hablando de otros templos. Entonces, él nada más preguntaba, ¿dónde está la ramera? Que estaban en Allín por el camino. Y decían, no ha habido ninguna ramera aquí. La gente le respondía que nunca hubo una ramera. De modo que regresó a donde Yahudá y le dijo, el adulamita le dijo a su amigo Yahudá, no pude encontrarla. Además, la gente del pueblo me dijo que no ha habido ninguna ramera ahí. Yahudá dijo, deja que se quede con eso. No vayamos a convertirnos en un hazmerreír. Yo le envié el cabrito, pero no la encontraste. Como 3 meses después, le dijeron a Yehudá, tu nuera Tamar se ha metido a ramera de hecho. Por su prostitución ha quedado encinta. Yehudá dijo, sáquenla y quémenla. Claro,
una mujer de mi casa prostituta, sáquenla y quémenla, tras de eso embarazada. Cuando la estaban sacando, o sea, me parte el alma, la estaban sacando, la estaban arrastrando de su hogar, la estaban sacando injustamente afuera, esta mujer que es inocente en todo, esta pobre mujer, imagínense lo que estaba sintiendo, el temor, el pánico por lo que ella estaba viviendo, ¿verdad? Cuando la estaban sacando, ella envió este mensaje a su suegro. Yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó, examine esto. Examine esto, a quien pertenece este sello con su cordón y este bastón. Yehudá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, siendo que no le di a mi hijo y no intimó más con ella. Realmente lo que él dijo es, ella es más justa que yo. Ella tiene más derechos que yo. Él admitió que lo habían engañado, pero él admitió que ella tenía la razón en lo que él había hecho. Él sabía que no le iba a dar a su hijo, él sabía que tenía un temor tremendo de que el hijo falleciera. Ella tomó la justicia por sus manos. Y aún así, cuando él se dio cuenta, nunca se volvió a acostar con ella. Cuando le negó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre, gemelos. Igual que Israel, igual que su padre, él tuvo gemelos. Cuando estaba en el parto, uno de ellos sacó la mano y la comadrona le ató un cordón rojo en la mano para indicar que ese había salido primero, el primogénito. Pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has hecho? Por eso lo llamaron Peretz, brecha. Después salió su hermano que tenía el cordón rojo en la mano y lo llamaron Seraj, iluminado. Así, amados hermanos, hemos escuchado la historia de nuestro patriarca Yehudá y Tamar, lo que pasó mientras Yosef estaba en Egipto, de cómo él se metió con una prostituta que no era prostituta, era su nuera, y así le dio descendencia a sus hijos. O sea, él terminó teniendo descendencia con su propia nuera y ninguno de sus hijos le dio descendencia por medio de Tamar. Amados hermanos, dicho esto, hemos terminado la parachá del día de hoy. Don Mario, don Julio, si quieren hacer alguna acotación corta por factor tiempo respecto a este capítulo, que además se entiende claramente, a Yehudá, Tamar le robó la vuelta, obtuvo linaje de su casa, aunque él perdió 2 hijos, no quería perder el tercero, también entiendo a Yehudá, pero bueno, ella sabía una de las debilidades, él tenía debilidad hacia la prostitución y ella utilizó esto. No sé si desean complementar con algo más, amados hermanos. Sí, nada más lo que quería decir es que a mí me llamó la atención, escudriñando un poquito más profundo, Tamar tuvo esos 2 hijos, y uno se llamaba Fares y el otro Sará. Fares, el significado era brecha, y Sará era radiante, con mucho brillo, y supuestamente eran gemelos, según lo dice Génesis 38, 27, 28, 29. Interesante todo esto y la manera que ella tiene que ocultarse, esconderse, como la habían visto, la habían mandado a matar, cuando se da cuenta, ¿verdad? Para poder, o sea, todo lo que tuvieron que llegar a hacer para poder llegar a adquirir la descendencia. Qué increíble. Shalom. Increíble, bellísima acotación. Sí, mira todo lo que pasó para que Yehudá tuviera descendencia y gracias a Yahweh de este hijo y de los que tuvo Shelah, asumo tuvo más, es de donde vienen todos los judíos del día de hoy, incluyendo a nuestro rey judío Yeshua HaMashiach. Esta es la historia de su patriarca. Ahora vimos en el capítulo 38 este aspecto. Don Julio, ¿algunas palabras, alguna acotación de este capítulo 38? Sí, nosotros no debemos ser jueces, pero ahí hay muchas cositas como que no está muy en orden. Para ponerlo de esta forma fácil, tendríamos que escudriñar más para ver cuál fue el propósito de todas esas cosas, por qué andaba Judá en la calle buscando lo que no se le había perdido, y por qué todo este gran misterio de esta mujer. Creo que sí hay que darle profundidad a todas estas cosas, no se debe de pasar por alto. Vemos que Judá ha traído sus problemillas también, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes también. Entonces, para estar atentos, no conformarnos con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros estudiamos en la parashá, sino que cada uno en su casa internarse más para
ser más sabios, para enriquecer la sabiduría. Ese es todo mi aporte. Shalom. Shalom, excelente y bellísimo aporte, don Julio. Con ese aporte suyo damos terminado la primera parte del día de hoy, la parashá número 9, la primera parte. Espero que les haya gustado. Lo invitamos a que nos sigan en nuestra página Bene Israel y Centro de Estudio Torah Costa Rica. Amados hermanos, de una vez los invitamos para los que estamos en vivo. Nos vemos en hora y media a las 4:15 para la transmisión en vivo. E invito a los hermanos que nos sintonizan domingo, que nos sintonicen a las 3 de la tarde en el segundo bloque. Amados hermanos, transmitimos en vivo porque tenemos gente de la Quejilá Física con la cual nos congregamos y para coordinar quiénes somos. Pero hay hermanos que nos sintonizan sean domingo o que descargan los videos de las diferentes nubes donde lo ubicamos. Les deseamos prosperidad y les agradecemos ya que debido a las contribuciones que están dando hemos logrado caminar con lo que es esta Quejilá virtual, lo cual se ha invertido para tener mejores micrófonos, mejores cámaras, para aumentar la velocidad y poder llegar a sus hogares. Recordemos, vivimos un año diferente, pero recordemos, hermanos, no importa el año 1, el año 100, el año 1000 o el año 2000, todos somos hijos de Yahweh. Recordemos, el único rey de reyes se llama Yeshua HaMashiach. Recordemos, hermanos, el Centro de Estudio Torah se propone ayudar en lo que se pueda a la hermandad, pero no somos los dueños de la verdad absoluta. Cada uno debe escudriñar en sus hogares. Hermanos, les repetimos de parte del Centro de Estudio Torah que hacemos lo mejor de nuestras partes, pero es responsabilidad de cada alumno del Centro de Estudio Torah estudiar en sus hogares, escudriñar en sus hogares, porque recuerden, aunque tengamos mucho amor, nos podemos equivocar. Hasta que descienda el rey Yeshua HaMashiach y nos enseñe toda verdad, hasta ahí podremos decir, mantengo este punto y lo escribo en piedra. Dicho esto, amada familia, nos vemos en hora y media. Se despide el profesor Jorge Navarro del Centro de Estudio Torah Costa Rica este 12 de diciembre del 2020 y los invito a que nos sintonicen en pocos minutos.